Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja en un nuevo podcast del blog numismático. En este caso voy a hablar de las acuñaciones de plata del Reino de Aragón en el siglo XVII y concretamente me voy a centrar en la emisión de 1651 y 1652, que ya adelanto que proviene de plata perulera, de toda esta plata del gran escándalo de Potosí. Esto lo hago porque Soler y Llac ofrece un estupendo ejemplar de 1651, un 8 reales en concreto, en la subasta que organizan para los días 7, 8 y 9 de mayo de 2024. Es una subasta muy interesante, muy amplia y que, como siempre, Soler y Llac da un buen repaso a toda la historia de la numismática española. Y sin más dilación, vamos con las monedas de plata aragonesas del siglo XVII, que ya adelanto que son muy raras. Son muy raras y además son especiales. Sí que es cierto que son reales, igual que en Castilla, porque ya desde principios del siglo XVI se acuñaron reales de plata en Aragón, imitando a los de Castilla, pero en cierta forma eran muy distintos, o el proceder era muy diferente. O sea, aunque la moneda resultante fuese metrológicamente igual que la moneda castellana, digamos que las leyes de Aragón pues no tienen nada que ver con las de Castilla. Y en este sentido hay que entender también que la corona de Aragón es o era mucho más compleja que la corona de Castilla. Dentro de la corona de Aragón estaban, pues tres cecas fundamentales, que era la de Zaragoza, la de Valencia y la de Barcelona, pero es que cada una de estas cecas tenían sus propias reglas, no tenían la misma legislación lo que es el Reino de Aragón, que Cataluña, que el Reino de Valencia. Era diferente y en ese sistema cada una tenía sus propias legislación. Y además era una legislación donde el monarca tenía mucho menos poder que en el caso de Castilla. Esto se daba para muchísimas leyes y concretamente para la acuñación de moneda. Hay que entender que en Castilla era una prerrogativa real, mientras que en Aragón pues tenía que estar refrendada por las Cortes de Aragón. O sea, que en Castilla el rey podía acuñar él mismo o permitir que se acuñase lo que él considerase, mientras que en el Reino de Aragón pues no era así. Y esto obviamente afectaba a Zaragoza, que era la capital del Reino de Aragón. Bien, había más diferencias. Por ejemplo, en Zaragoza no se aplicaba un impuesto de monedaje, ya que desde la Alta Edad Media se había llegado a un acuerdo entre las Cortes de Aragón y el monarca. El acuerdo era que no se buscaba este monedaje, pero se pagaba un señoreaje. Entonces hay que explicar qué es esto del monedaje y del señoreaje. Bueno, el monedaje es el dinero que ganaba el monarca por la acuñación de monedas. Claro, generalmente esto era porque la moneda era feble, o sea que su valor intrínseco no equivalía a su valor de mercado. Claro, aquí digamos que hay un pequeño truco. Vamos a ponerlo con cifras actuales, y me invento las cifras. Si por ejemplo una moneda tendría que tener 4,5 gramos de plata pura, pues el rey podría decir, oye, mira, en vez de acuñar esta emisión con 4,5 gramos de plata pura, acúñalo con 4,3 gramos de plata pura. Y de esos 0,2 gramos me lo pagas a mí de impuestos, ¿no? Si además el peso es el mismo que la emisión anterior, ¿no? Pues entonces nadie tiene por qué darse cuenta o va a circular de manera conjunta y demás. Claro, eso era el impuesto de monedaje. Digamos, ese dinero que ganaba el rey por hacer la moneda feble. Lo que pasa es que es un impuesto como un poco truculento, porque claro, el rey está incentivado a hacer una moneda cada vez con menos cantidad de plata. Y esto a su vez es un problema pues para el comercio, porque claro, pensemos un rentista o pensemos la iglesia que reciba un diezmo, o pensemos a alguien que haga un contrato a largo plazo, de aquí a 10 años, ¿no? Entonces, cualquier persona que tenga este tipo de contratos, en esos contratos va a aparecer, oye, tú me pagas tantos reales de impuestos, o me pagas tantos reales por esta cantidad de lana,
o lo que sea, ¿no? O por esta cantidad de trigo. Claro, si el valor del real baja debido a que el rey tiene interés en esta rebaja, pues entonces el mercader, o sea, la persona que iba a recibir esas rentas, se ve perjudicada. Y es más, es muy difícil hacer un cálculo económico. Porque claro, si yo no estoy seguro de cuánto va a valer el real dentro de 15 años, ¿cómo puedo hacer un cálculo de algo a 15 años vista? No sé si me explico. Me imagino que esto sea algo más o menos fácil de entender para un hombre del siglo XXI, porque a nosotros nos suena todo muy familiar, ¿verdad? Especialmente a los que me escuchen desde Hispanoamérica, pues hombre, a nadie con dos dedos de frente, digamos, se le ocurriría hacer un contrato a 20 años en divisa local. Todo el mundo lo hace en dólares, ¿no? En Europa, pues sí, lo hacemos en euros. Pero claro, el problema está en que si haces un préstamo a 20 años vista en euros, pues no sabes lo que va a valer el euro dentro de 20 años. Nadie te dice que va a permanecer estable. De hecho, ya adelantó que no va a permanecer estable. O sea, en los últimos 20 años el euro ha perdido más o menos un 50% de su valor. Claro, entonces, esta situación, que para nosotros, como digo, es muy normal, lo tenemos muy asumida en el siglo XXI, pues en el siglo XVI o en el siglo XV, pues no se tenía tan asumida. No se entendía como algo muy perverso. Ojo, y es muy perverso. Entonces lo que hicieron los aragoneses fue llegar a un acuerdo con el rey donde no había este impuesto de monedaje, el rey no ganaba dinero con la acuñación de moneda en Zaragoza, pero a cambio recibía un impuesto de señoreaje, o sea, digamos, los ciudadanos, los terratenientes, la gente rica, le pagaba un dinero al rey para evitar que el rey rebajase la moneda. Bien, ¿cuál es otra consecuencia de que no exista este impuesto de monedaje en Aragón, pero sí lo existiese en otros lugares, como por ejemplo en Castilla? Bueno, pues la consecuencia es que el rey tenía muy poco interés en que se acuñase moneda en Aragón, obviamente. A ver, la plata venía de América a Castilla. En Castilla el rey podía mandar acuñar moneda o no acuñarla. Y en Castilla el rey ganaba dinero con la acuñación de moneda. Entonces, ¿qué interés iba a tener en que se acuñase moneda en Zaragoza? Pues mucho mejor que se acuñase en Sevilla y ya está. Y luego ya se introduciría la moneda sevillana en Zaragoza si es que sería necesario introducirla. Y esto explica en buena parte por qué las acuñaciones en Zaragoza, ¿no?, en el siglo XVI y en el siglo XVII fueron tan exiguas, fueron minúsculas. A mayores hay que entender que el Reino de Aragón tuvo una gran crisis pues en el siglo XVII, a principios del siglo XVII. Crisis económica, pues de manera más o menos paralela a Castilla, o sea, las arcas siempre estaban deshechas, digamos. Aunque bueno, los austrias drenaron bastante más a Castilla que a Aragón, pero bueno, si bien se puede decir que no fueron momentos muy álgidos para el castellano o el aragonés de a pie, digamos. Bien, a esto se le suma la expulsión de los moriscos que se llevó a cabo en el Reino de Aragón en 1610. A ver, la expulsión de los moriscos no se conoce mucho, se habla poco de ella, parece como que, bueno, pues es una cosa así como que nada. Siempre hablamos mucho más de la expulsión de los judíos sefardíes, ¿no? Pero esta expulsión de los moriscos tuvo un impacto enorme en el Reino de Aragón. Pensemos que se expulsó a más del 20% de la población. Claro, eso fue un desastre demográfico total, ¿no? Y por si fuera poco, pues se desató una peste a mediados de siglo, entre 1648 y 1654. Es una peste que afectó muchísimo a la ciudad de Huesca, pero bueno, también al resto del Reino de Aragón le afectó mucho. Y afectó más en Aragón, también en Valencia, que en el resto de la península, a pesar de que fue una peste que al parecer ese brote provino del norte de África. Pero bueno, digamos que no eran buenos momentos. Con lo cual, tenemos que, eso, pues en el siglo XVII tenemos un desastre demográfico, tenemos unos momentos duros, digamos, a nivel económico,
y luego pues tenemos que el flujo de la plata pues no pasaba por Aragón, y además el reino tenía mucho interés en que se acuñase moneda en Zaragoza. Y eso es lo que explica que las acuñaciones del siglo XVI y del XVII de plata sean tan pocas y tan pequeñas. Concretamente en el siglo XVII se acuñaron en dos emisiones en Zaragoza, una en 1611 y 1612 y la otra en 1651 y 1652. Y curiosamente, en ambos casos fueron acuñaciones para extraer moneda falsa del circulante del Reino de Aragón, bueno, moneda falsa o moneda feble al menos, y bueno, pues convertirla en moneda buena que pudiese volver a circular. Porque claro, esto también hay que entenderlo. Cuando el Reino de Aragón no está acuñando moneda, lo que empieza a circular por el Reino de Aragón era moneda extranjera, ¿no? Pues moneda proveniente de Castilla, 18enos valencianos, mucha moneda francesa y bueno, pues digamos una miríada de monedas diferentes, que a su vez estaban mezcladas con muchísima moneda falsa, mucha de ella proveniente del norte de Francia. De hecho, esa emisión de 1611 y 1612 lo que hizo fue eliminar los llamados reales bosquejos, que eran pues, reales falsos, digamos, que provenían de Francia. O sea, los mismos comerciantes franceses que llegaban a Aragón a extraer la plata y llevársela a Europa, eran los que traían también a Aragón pues moneda falsa. Bueno, de esa emisión de 1611-1612 no voy a hablar en este podcast, solamente ahí la introduzco, sino me voy a centrar en la emisión de 1651 y 1652. A ver, esta emisión está relacionada con el gran escándalo de Potosí, al que he dedicado un montón de material en el blog, pues porque la verdad es que es un tema que me gusta mucho. Para el que no lo conozca, debe saber que en Potosí se acuñó durante muchos años moneda feble, una moneda con mucho menos fino de lo que tenía que tener. Esto fue un escándalo tremendo cuando llegó a la península la flota de 1648 y resulta que traía un montón de moneda feble y fueron los comerciantes genoveses los que pusieron el grito en el cielo. A partir de ahí, bueno, pues a Felipe IV le estalló la bomba en las manos, digamos, porque toda esta moneda estaba ya circulando por su reino. Se calcula que más o menos un 8 reales tenía la plata equivalente a 6 reales, o sea, había como un 25% menos de plata de la que debería haber, con lo cual la estafa fue enorme, ¿no? Estafa que estaba metida ahí, bueno, pues ya no solamente Potosí, sino medio Sudamérica. Bueno, como digo, he hecho muchísimo material alrededor del gran escándalo de Potosí, así que podéis echar un vistazo al blog. Bueno, la cuestión es que en 1650 Felipe IV ordenó que toda moneda de plata labrada en el Reino de Perú se reduzca y ponga conforme a la ley. Esto fueron palabras textuales. Y para ejecutar esa orden, lo que hicieron fue abrir 7 cecas en la península. Aparte de que obviamente las cecas ya existentes se pusieron a reacuñar esa moneda. Las cecas que abrieron fueron Burgos, Cuenca, Granada, Toledo, Valladolid, Pamplona y Zaragoza. Alguien puede decir, pero hombre, todas esas ciudades ya tenían ceca. Bueno, no, digamos que ya la habían tenido. Pero claro, había que reabrirla o habría que montar una ceca nueva. De hecho, por ejemplo, en Zaragoza pues se llevaba 50 años sin acuñar moneda. O sea, ya solamente los más viejos del lugar habían recordado, ¿no?, la ceca antigua de Zaragoza. Bueno, por parte de Burgos, Cuenca, Granada, Toledo y Valladolid, pues no hubo tanto problema, digamos, legal, porque, bueno, como digo, las acuñaciones eran una prerrogativa real, así que decía el rey, oye, mira, que en Valladolid se abra una ceca y que se pongan a acuñar. Pues punto final. Sin embargo, Pamplona y Zaragoza no era así. Pamplona estaba, obviamente, en el Reino de Navarra, que tenía su propia legislación, y Zaragoza, pues, en el Reino de Aragón, que también tenía la suya. Sobre Pamplona, hablé sobre todo este tema del gran escándalo de Potosí en Pamplona, pues hace como 3 años, una cosa así. Podéis echar un vistazo al blog porque creo que me queda además una entrada bastante interesante. Es de las que más orgulloso estoy del blog numismático. Y en esta de Zaragoza, pues vamos a ver qué es lo que pasó. Como dije, en 1650 Felipe IV ordenó que se fundiese y se reacuñase la moneda potosina.
Pero, como también he dicho, pues él no podía ordenar que se abriese una ceca en Zaragoza. Entonces se juntó pues, la Junta de la Moneda, ¿no? Se reunieron el día 27 de enero de 1651. Entiendo que esta Junta de la Moneda pues, lo haría con la venia pues, de las Cortes de Aragón, ¿no? Entiendo yo. Bueno, entonces ellos hicieron un informe, detectaron el problema, dijeron, bueno, esto es un problema, que está aquí esta moneda potosina circulando y es una moneda feble. Entonces prohibieron su circulación y obligaron a los particulares, a los que tuviesen estas monedas, a que la cambiasen por moneda de buena ley. O sea, que básicamente que la llevasen a la ceca. Y además, pues obligaron a los particulares que tuviesen la moneda a asumir las pérdidas. O sea, que si tienes una moneda de Potosí de 1647, de 1646, pues te la comes. Básicamente es lo que le vinieron a decir. O sea, has perdido 2 reales por cada duro que tienes. Pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Así que, bueno, pues es lo que había. Claro, ahí se armó también un lío bastante importante sobre la apertura de la ceca y sobre todo sobre quién tenía ese control. Porque por un lado estaba la Diputación del Reino de Aragón y por otro lado estaba el gobierno municipal de Zaragoza. Y ambos consideraban que tenían la potestad de controlar esa ceca, esa nueva casa de monedas. Claro, por otro lado estaba Felipe IV, que estaba intentando pues, mediar entre esto y dijeron, oye, que poneros de acuerdo, porque aquí lo importante es que se reacuñe la moneda. Entonces ahí hay varias cartas, ¿no?, emitidas por parte de Felipe IV a Zaragoza, diciendo, o sea, a ver, que no me retraséis esto. Bueno, finalmente fue el municipio de Zaragoza el que tuvo potestad sobre la ceca. Entiendo yo que la Diputación tendría la potestad sobre las amoneraciones como tal, o sea, el fino y el peso que tendrían que tener las monedas, aunque como digo, se estaban alineadas ya con el Real Castellano desde hacía mucho tiempo. Bueno, la cuestión es que se recogió mucha moneda y se emitieron muchas piezas en 1651 y ya muchas menos en 1652. La emisión total fue de 450.000 reales. Hay algunos autores que incluso dicen que 470.000. A ver, para ponerlo en perspectiva, la emisión de 1611, o sea, la inmediatamente anterior, fue de en torno a 100.000 reales. O sea, esto era como 4 veces y media o incluso casi 5 veces más amplio que la anterior emisión. Claro, alguien puede decir, bueno, pues entonces eran monedas muy comunes. Pues no tanto, porque claro, el problema es que esta plata potosina quedaba en el Reino de Aragón porque no tenían, vamos a decirlo así, una confianza del mercado internacional. Pero cuando esta plata se recogió y se reacuñó, ya sí que tenía esta confianza del mercado internacional. Con lo cual se succionó inmediatamente toda esta plata, los succionarios hacia Francia, y de Francia fue a Europa, donde se volvió a fundir para hacer monedas pues centroeuropeas o vaya usted a saber. Así que, pues justamente por eso hoy en día son tan raras. O sea, son monedas muy raras. Las de 1651 son muy raras y las de 1652 son rarísimas. De hecho, 25 años más tarde de la acuñación, o sea, ya lo que es entrando en el último cuarto del siglo XVII, es que apenas se quedaban estas monedas en el Reino de Aragón. La plata que circulaba por Aragón era fundamentalmente 18enos valencianos, especialmente en el sur del reino, ¿no? Pero vamos, que, como digo, fueron monedas que una vez creadas salieron del reino para ya nunca volver a venir. Así que ya veis cómo los ecos del gran escándalo de Potosí también resonaron en Zaragoza. Yo espero que os haya gustado este podcast. Ya con esto me despido y, como siempre, os vuelvo a recordar o a sugerir que echéis un vistazo a la próxima subasta de Soler y Llac, que ocurrirá los días 7, 8 y 9 de mayo de 2024. Hay piezas tan interesantes como el 8 reales de 1651 que ha dado pie a este podcast. Un saludo a todos y hasta pronto.